Esta es la orquesta y coro de Pernambuco interpretando una obra clásica, la obra del compositor Carl Orff. Pero en este caso está convertida en un discurso político. Lo que dicen es, fuera Temer, que se vaya el presidente de Brasil. De modo que una obra pensada para desarrollo musical con otros sentidos es resignificada y recreada con un planteo de discurso político. Esta es una experiencia del hermano país en Brasil. Sin embargo, acá todavía no conocemos que haya una orquesta y coro planteando fuera el neoliberalismo que acentúa la brecha de la injusticia social. Hola, ¿cómo están? Esto es Archivos y Pantallas, el número 148, transitando la 7ª temporada en Radio La Tosca. Estamos ubicados, geográficamente hablando, Sarmiento 623 en Santa Rosa La Pampa, en la Itachi, en la Tónomac, en la Julieta, en la Carina. Estamos en el 95.1. En internet www.planbnoticias.com.ar. Allí está la imagen de los programas que emite Radio La Tosca. Haces clic y nos escuchás, estés donde estés. Mi nombre es Irene Meca y hacemos los archivos y pantallas con Nicolás, quien organiza o desorganiza, habilita o deshabilita nuestros dichos, nuestras músicas, y está en la operación técnica. Podés llamarnos al 38 68 80, 38 68 81. Podés escribirnos a imagenespampas@cpnet.com.ar. memoriapampeana@cpnet.com.ar, o podés meterte en la página de Facebook Proyecto Recuperación del archivo de imagen y sonido de LU89 Televisión Canal 3, donde damos cuenta de las peripecias, los trámites, las notas, las remadas a favor de la existencia y del acceso democrático al archivo audiovisual de Canal 3. Si no escuchás los archivos y pantallas un sábado entre las 4 y las 6 de la tarde, los podés buscar en YouTube, porque allí los subimos para que todos puedan revisitarlos, volver a escucharlos y plantear aportes, críticas, sugerencias, lo que deseen. Como queda claro que esas remadas parecen arduas, son arduas, difíciles. Hace 10 años que presentamos el proyecto Recuperación del archivo. Lo que tratamos de recordar por estos días es que el no acceder a los archivos audiovisuales genera un incumplimiento de cuestiones periodísticas, de cuestiones archivísticas, vulneran los derechos ciudadanos y son incumplimientos de los funcionarios públicos, incumplimientos del diseño de las políticas públicas a favor de la comunicación. Dialogan con los maestros de la epopeya del riego, los chicos de Claro en el Monte. Es la orquesta de los chicos de Toay, que dirige el maestro Darío Gijena. Interpretan la obra que escribió la compositora Viviana Dal Santo.
La dedicatoria de los archivos y pantallas para hoy viene para Moira. Moira es alguien que ama el canto, que toca el piano, pero tiene tanto amor por la música que lo ha contagiado a sus 3 hijos. Moira tiene 3 hijos y ha contagiado ese amor al canto. Así que para ella, que cumple años en agosto, es la dedicatoria, un poco tardía, pero válida y con agradecimiento a todo lo que promueve en cuanto a música para Moira. El martes, a la noche, cerrará un experimento musical que cumple 15 años, el ciclo 2017 en el Teatro Español. Son los chicos de la unidad educativa número 7 que son los que abren el programa, nada menos que con La Bamba. Los archivos de los chicos que estaban interpretando La Bamba serán activados este martes, pero bueno, los archivos y pantallas podrán escucharse por YouTube dentro de 5 años, 10 años, y ahora lo que proponemos ya mismo es un juego entre el presente y el pasado, como dice el investigador y psicoanalista Hugo Besetti, es una manera de repensar momentos que han sido críticos en la historia de La Pampa, y el modo de repensarlos es alejado de la idealización o de la nostalgia. Está con nosotros Rafael Guardia, tenemos el gusto de recibirlo en el estudio Pampa Libre de Radio La Tosca para hacer ese tránsito entre el presente y el pasado que él estuvo activando en los juicios de la subzona 14. Rafael, un gusto que estés acá. Sí, igualmente para mí estar en esta radio. Me decías que no habías venido puntualmente a este espacio. No, nunca, es la primera vez que vengo. Antes de que nos introduzcamos a lo que estuviste testificando en los juicios y pensar un poco tu tarea y tu lucha, te pregunto lo mismo que le preguntamos a los que vienen a los archivos y pantallas. Cuando venías, porque estás viviendo en la zona de Quintas de Santa Rosa, ¿qué cosas ves que te motivan el pensamiento y te provocan algunas reflexiones? ¿Qué viste en el trayecto? Además de los pozos. Lo que más miro, sí, porque hay que ir con cuidado de los pozos. Y en bicicleta no puedo mirar mucho, pero siempre lo que más me atrae en todo lo que ando en Santa Rosa son las plantas, las plantaciones. Y por ahí me pregunto, ¿qué planta será esta? ¿Qué será aquella? La que no conozco. No sé el nombre, va. Bueno, las historias de cómo llegaron esas plantas a Santa Rosa sí. Es un tema de interés, ¿no? Sí, sí. ¿Y pasás por el megaestadio? No. La vuelta que vos das no pasa por el megaestadio. No. Pero he pasado muchas veces claro, por ahí. Bueno, ahí tenemos un documento de las claudicaciones, de las faltas, ¿no? Sí, sí. En la Pampa prolija. Una cuestión era preguntarte qué veías. Y otra, ¿qué has escuchado desde la mañana hasta ahora? ¿Qué cosas escuchás que te nutren el alma o que te deprimen? Y lo que más he escuchado es el tema de los 44 marineros.
que está en la tele, Sí. y he escuchado, bueno, y son 44 desaparecidos. O sea que en plena democracia siguen desapareciendo personas. Hace un tiempo estábamos haciendo el programa y nos enteramos de que había aparecido el cuerpo de Santiago Maldonado. Sí. Ahora, la trama de lo jurídico, la trama de lo político, de los intereses, es tan fuerte que uno se pregunta cómo tener entereza para remar, para encontrar la verdad, ¿no? Y va a ser difícil, pero se va a llegar a la verdad, me parece, por todo lo que hicieron antes, por lo que hizo el Estado. Porque esto es una cuestión del Estado. Todo lo que hizo el Estado para desviar y decir que Maldonado no estaba. Claro. No está. Está por allá por Entre Ríos, está por Mendoza, está en Santa Rosa, La Pampa. Todo eso. Nochetti estaba de paseo. Eso lo decía el Estado, ¿eh? Sí, no es que lo decían los medios. Los medios lo decían porque el Estado lo decía. La Bullrich y toda la gente esa. Entonces yo creo que ese es el gran tema. Ahora, por ejemplo, esto del hundimiento del submarino, también el Estado no existía. Estaba nada más que ahí un vocero que habían puesto, pero no estaba el responsable estaba el jefe en las Fuerzas Armadas, el jefe de todas las Fuerzas Armadas, que es el presidente Macri. La presencia Él es el jefe. Muy débil de los máximos responsables. Y es el que tendría que estar dando todo por qué pasó. Él dice que estaba en perfecto estado, hoy lo pasaban, que estaba en perfecto estado. Estamos hablando de tragedias que llevan víctimas y víctimas. Este programa que se hace con el objetivo de acceder a las imágenes que el canal público toma, claro, llega a más de 4 décadas de organización del canal, porque se inaugura en el 72 y no tenés al acceso público las imágenes. Es decir, todo lo de los 80... Sí. ¿Querés las imágenes de Alfonsín en La Pampa diciendo Lenia Savioli? ¿Quién la tiene a las imágenes? ¿Dónde están? No. Preguntó un periodista que estuvo en la Asunción de Cámpora. ¿Dónde están las imágenes? Dice. No, eso lo hacían desaparecer. Bueno, pero sí, pero hay, por eso hay una cadena. Y como también hicieron desaparecer muchas cosas de lo que pasó en Ezeiza. Claro. Cuando llegó Perón. Claro. Entonces, bueno, los que creemos en avances de la verdad y la justicia, sí podemos pensar en que se va a llegar, pero qué arduo y qué desafío a la persistencia y la continuidad, ¿no? Sí. Rafael, vamos a ir entrando, además de que ya sabemos lo que vimos, lo que viste viniendo para aquí y lo que escuchaste. Quisiéramos preguntarte, estuviste ahora, 2017, en septiembre, testificando en los juicios de la subzona 14. Sí. Hablando de cosas que pasaron hace más de 40 años, 44 quizá, 43, 44. Y lo primero que quisiéramos saber es si sentís eso como pasado remoto o está presente. Bueno, para mí está todo siempre presente. Y todos estos años, después que salí de la cárcel, después que me fui a los Montes a echar, porque me ofrecieron, por ejemplo, lo primero que me ofrecieron fue en mi pueblo, ¿no? En Rancul. ¿Vos naciste ahí? Sí, soy ¿Con partera, sin partera? Sin partera. La partera era mi abuela, que la atendía en la casa de ella a mi mamá. Así que... ¿Y el número, qué número fuiste de hijos? Y yo soy el séptimo. El séptimo. Porque somos 11. 11 hermanos. Rancul, 1941. En el 41. Sí, ajá. En el 41. Y bueno, yo nací ahí en Rancul y a los 15 días ya mi mamá y mi papá se fueron al monte y me llevaron. Así que eso fue lo primero que vi cuando tuve conocimiento del monte. Los montes de Rancul. Tu papá hachero también. Sí, desde que era chico, va. O sea, él no fue a la escuela, no sabía leer ni escribir, mi mamá tampoco. Uh-huh. Así que... ¿Cómo se llamaban tu papá y tu mamá? Y mi papá se llamaba Félix Guardia. Félix. Uh-huh. Sí, y mi mamá Gumercinda Toranzo. Uh-huh.
que hay una historia de los Toranzo también, del padre de ella, que era aborigen, el padre de mi mamá. Tenés raíces en los pueblos originarios. Sí, sí, por parte de mi papá, que era guardia y también aborigen. Y mi abuela, no, ella era parte de... ¿Español? Español, europea. Ajá. Y las dos abuelas, va. Así que los barcos, las raíces sí, con los barcos y sí, con la tierra lo más autóctono. Sí, sí. Y bueno, ahí en Loyola, el Pozo de Oyola, que está en San Luis, de la Maroma al sur. Ahí nació mi mamá y ahí se crió. A veces cuando uno ve la vida de los hacheros y los nacimientos de los chicos en las condiciones que vos decís, hay un escritor que se planteaba cómo es que uno sobrevive en condiciones muy adversas, Sí. tan adversas. Yo cuando tenía 6 años vi el parto de una mujer que era raza aborigen, el marido también, y fueron a buscarla a mi mamá para que la parteriara. Y bueno, mi mamá, que lo primero que agarró fue el jabón, qué sé yo, buscó cosas y salió. Y yo la seguí, junto con mi hermana, que era mayor que yo. Yo tenía 6 años. La seguí y me escondí a espiar, porque en el monte es una carpa de pasto puna. Bueno, entonces se veía todo de frente de la carpa. Y esta mujer, como era, ella tenía otra cultura para tener los hijos, puso una soga arriba, se agarró de una soga de la cumbrera del toldo, abajo pusieron un cuero y ahí hizo el parto. Y ahí mi mamá salió con el bebé en la mano. Y mi hermana apenas vio eso, se escapó, dijo, no, yo no quiero mirar. Y se fue. Recuerdo cuando hubo un encuentro de salud con culturas de pueblos originarios en la universidad. Llegaron a contar este tipo de cosas, las cuestiones de la medicina, la cuestión de los partos. Y algo que terminaron contando era el diálogo entre dos mujeres que decían, ¿y usted se animó a tener un hijo en el campo, en el monte, sin asistencia médica? ¿Qué le contestó la otra que estaba experimentada? ¿Y usted se animó a ir a un hospital? Sí, claro. Bueno, son los distintos modos de comprender los derechos de las mujeres, las prácticas ancestrales, ¿no? Y en el monte uno aprende muchas cosas. Por ejemplo, yo me fui cuando me matrimonié, me fui con mi mujer embarazada al monte. Entonces le dije a mi mamá, explícame bien desde un principio, desde que empieza con dolor la mujer hasta que corta, que larga, que rompe agua, todo eso, decime bien cómo es. Y me dijo, bien, bien. ¿Por qué? Porque yo me iba con mi mujer embarazada y podía adelantarse el parto y yo tenía que hacer de partero. Y yo sabía todo lo que tenía que hacer. ¿Y eso ocurrió? ¿Fuiste partero? No. 15 días antes yo la mandé al pueblo y allá tuvo familia. Sí. Y la carpa que decías, el toldo de pasto puna, ¿se banca el frío? ¿Se banca los vientos? Sí. Es lo más seguro que hay. ¿No entra la lluvia? No entra lluvia y en el verano es fresco y en el invierno calentito. Así decía también la dueña de la estancia de Betrona. Qué bien y qué felices que viven ustedes, dice, porque estas carpas seguro que son calentitas en el invierno y frescas en el verano. Tu papá con el hacha, no sé si habrá alcanzado a tener motosierras. No, él no la conoció, porque falleció muy joven, falleció a los 57 años. Claro, porque... El primero que tuvo motosierra en Rancul fui yo, de todos los hacheros. Porque el dueño del aserradero era Ferioli y la señora de él fue mi maestra. Y entonces le dijo, che, hoy vi a Rafael y anda así, mal, dice, y él es hachero, ¿por qué no le das un trabajo, lo llevas al monte? Eso me dijo él, porque dice, no, mi mujer llorando me pidió que hiciera algo por vos, dice. Y
Y entonces me dijo, mira, vas a ir al aserradero y tengo una motosierra y ahí te vamos a dar clase para que la aprenda a manejar, ponerle el aceite, la nafta, cómo es, todo. Y bueno, fui 15 días y era una moto grandísima, pesada, pero bueno, me duró poco en el monte porque yo le di, hacía trabajo, pero a lo loco, hacía mucho trabajo. Pero bueno, después cuando se rompió, no se rompió, sino que había que cambiarle aro o alguna cosa de esa, no la trajo mal el tipo. Y así que seguí como siempre, con una pura hacha y sierra al cerrón. ¿Esa fuerza física que desarrollaste como hachero tuvo que ver con el boxeo también? No, esa fuerza física fue el trabajo. Porque yo a los 7 años empecé a hachar. Yo cuando tenía 5 o 6 años, era muy chiquito, y cuando mi papá se acostaba a dormir la siesta, agarraba el hacha de él y me iba a practicar. Porque quería ser hachero. Y entonces practicaba, y ya a los 7 vi que estaba en condiciones, porque sabía hachar yo. Entonces mi papá le dije, yo quiero ir a hachar, quiero ir a ayudarte. No, mi hijo, usted es muy chiquito, me dijo. No, pero yo sé hachar, yo he estado practicando hace rato. Bueno, sí, así dice, y entonces me afiló una hacha, me dio una hacha, y me llevó. Y yo pelaba poste, ¿viste? El poste de Caldén, le sacaba la cáscara. Y bueno, y después hachamos rodrigones y ese mismo año, y también me decía mi papá, lleve los más finitos, porque había que sacarlo a la planchada. Yo llevaba todo, grueso, fino, porque ya tenía el físico preparado para eso. Yo a los 7 años hachaba, pero lo más bien. Estamos hablando de 7 años, Sí, sí. Y bueno, y a la escuela mi papá parece que no pensaba mandarme, porque después llegó a los 8 y llegó casi a los 9 y ahí el patrón le obligó, porque era una ley de Perón. Que los chicos tenían que ir a la escuela, y que si no los mandaba el padre, si no iba el padre, era responsable el patrón, el contratista de monte. Entonces el contratista se puso firme y dice, no, bueno, pero ¿qué pasó? Que en el pueblo no teníamos casa nosotros. Estaba el terreno de mi abuela, que tenía un terreno grande y una casa de chorizo. Pero ahí ella estaba viviendo ahí, mi abuela. Entonces mi papá agarró el toldo que teníamos en el monte, lo puso arriba de un acoplado del camión y lo llevó al pueblo. Y allá hizo el toldo. ¿A cuánto estabas del pueblo? Y 50 kilómetros. Ah, pero mucho. Sí, sí. No sí, era para sí. hacerlo caminando. No. Aunque después yo muchas veces me fui caminando esa distancia. Porque cuando llovía mucho el camión no iba nunca, no podía pasar los caminos. Entonces uno se quedaba sin carne, sin pan, se quedaba sin nada a la larga. Porque si llovía mucho el camión por una semana o 2 no iba. Así que yo agarraba, ya cuando era hombre, agarraba y me iba al pueblo, caminando por entre el agua, pasaba por todos lados y llegaba hasta que llegaba al pueblo, hasta que los camiones iban. Así que así fue. Y bueno, cuando fui al pueblo no sabía hacer los mandados, no conocía dónde era la panadería, nada. Y mi hermana, que había estado en el pueblo, 2 años mayor que yo, ella me enseñó, porque había estado haciendo mandado a la gente, había estado de niñera ella. Así que me enseñó dónde era la panadería, la carnicería, el almacén, la verdulería, todo. Bueno. Rancul de los años 50. Pueblo chiquito. Era ¿no? nada, Rancul era nada. Y nosotros vivíamos en el barrio de Las Ranas. Bueno, pero ahí cuando fuimos nosotros, que éramos una familia, fueron 2 familias más con carpa de pasto puna al pueblo, porque no tenían dónde vivir, no tenían carpa, no tenían casa, ¿va? Y entonces hicieron una familia, Gualdegaray, hizo 2 carpas, porque eran muchos, y una para los chicos y otra para el matrimonio. Y los Gatica también se hicieron una carpa. Pero esas 2 familias que se hicieron la carpa, al poco tiempo fueron haciendo la casa de material. Y mi papá no, quedamos ahí viviendo en esa carpa. Pero ahí fuiste a la escuela. Sí, ahí empecé a ir a la escuela. Y todo me fue muy fácil, aprender todo, era terrible, como
Bueno, hice dos grados en un mismo año. Y cuando aprendí a hacer mandado, yo digo, pero ¿qué voy a hacer acá? Tengo que, para ganarme una moneda, iba y golpeaba las manos y me ofrecía para hacer mandado. Y toda la gente necesitaba, ¿sí? Justo encontré el trabajo. Después en la escuela me ofrecí para cortarle leña a las maestras. Porque como yo era hachero, ahí estaba el aserradero y salían maderitas largas, pero había que cortarla a la mitad o a veces en 3 partes para que entrara en la cocina económica. Así que yo iba y le achicaba toda la leña. Bueno, la primera vez que me dijo, ¿y cuánto me va a cobrar, Rafael? Y te voy a cobrar, le digo, 2 pesos y el desayuno. Y a todos lados que iba le pedía eso. 2 pesos y el desayuno. Hiciera la tarde la merienda. ¿Ya había venido el golpe del 55? No. Todavía faltaba un tiempo. No, el golpe de Estado me agarró en el monte a mí, ya con 14 años. Fue en el 55, yo era el 41. Claro. No, yo hasta los 13 años estuve en el pueblo. Y ya a los 13 me fui porque no terminé la escuela, hice hasta 5º grado nomás. Y el golpe de Estado del 55 me agarró en el monte. Y entonces por eso yo vi todo lo que pasó en el 55. ¿Qué quiere decir vi todo? Todo lo que pasó con la clase obrera, lo que pasó primero con las bombas, porque eso lo enteramos todo el mundo. Las bombas antes del golpe, en septiembre me parece que fue, y después se dio el golpe. Y los patrones empezaron a hacer lo que ellos querían. Por ejemplo, ahí nosotros estábamos en una estancia de Betrones y achábamos, como había dicho Perón, las plantas, 30 a 40 centímetros del piso, para dejar el tronco con vida, para que después rebrotara. Este Betrone, al otro día del golpe, ya dio la orden que se arrancaran las plantas. Y bueno, empezamos a arrancar. Mi papá sabía cavar, había arrancado toda la vida, pero yo no sabía, así que, bueno, pero 2 o 3 días estuve arrancando junto con él. Y le dije, no, pero esto se demora mucho acá, si no tienen que pagarlos más si quieren que arranquemos, pagarlos más la leña, porque hacíamos leña. Y sí, pero ¿y cómo? Y había como 600 hacheros ahí, porque habían metido hacheros de todos lados. Y le digo, bueno, pero hay que ir al patrón y decirle que queremos aumento. Y bueno, mi papá se juntó con otro hachero y ya fuimos 3 y yo 4. ¿Tu papá era peronista? Sí, peronista con carné. Entonces estaba concientizado, digamos, de Era derechos. seguidor de los sindicatos, pero no era un hombre activo, no tenía... Políticamente no militaba. No, él era un poco alcohólico también, así que no, en eso. Pero él, para gritar viva Perón, todas esas cosas. ¿Alcanzó a recibir los beneficios del aguinaldo, los beneficios y cuando estábamos en el monte, de las vacaciones? Sí, nos pagaban, los días cívicos nos pagaban. Por ejemplo, el día 25 de mayo, 9 de julio, sacaban la cuenta cuánto era el día y nos pagaban el día. Los días cívicos. Y del aguinaldo, vacaciones, todo nos pagaban en el monte. Claro, pero vos creciste con la idea de los derechos, de defender los derechos. Y sí, pero después los perdimos en el 55. Después de ahí ya se cortó todo, ¿eh? No se paga más nada, esto, y el que quiere se quede y el no se va. Claro, la lógica de ramal que para, ramal que cierra. Sí, y si no lo sacamos, si estaba jodiendo mucho, lo sacaba a la calle y lo dejaba ahí. 30, 40 kilómetros del pueblo, ¿viste? Y andate como pueda. Viviste en carne propia las diferencias de clases, te lo hicieron sentir. Y las diferencias de clase la vi cuando leí La razón de mi vida, en la escuela, en 3er grado. Porque Eva Perón ahí hablaba de las clases sociales. Y yo dije, porque yo no había tomado conocimiento todavía, no me daba cuenta de cómo era la cosa. Y entonces ahí sí. Y ese libro fue que me abrió la cabeza en el tema del clasismo. Aquello es rico, estos son pobres, yo soy re pobre, estos son más o menos. Ya hacía una diferencia de clase ahí yendo a la escuela.
Porque yo a veces no tenía zapatilla, iba a la basura, buscaba y la que me andaba me la ponía. Y a veces era de un color y del otro, de diferentes colores. Y bueno, el que se quería reír, nos peleábamos ahí. Y otros entendían. Y bueno, ¿qué lo va a hacer? Si Rafael no tiene, déjalo que ande. Y peor es andar con la pata al suelo, le decía yo. Bueno, después entré a trabajar en una peluquería cuando tenía 11 años y en la peluquería yo tenía que barrer cada cliente que iba, barría el pelo, lavaba las toallitas que afeitaban, porque en esa época afeitaban los peluqueros. Entonces las toallitas esas, cada toallita que afeitaba ya iba y la ponía en una palangana, ¿eh? No había lavarropa, en una palangana con agua ahí, la lavaba y siempre estaban blancas, limpitas, todo. Después la señora las planchaba, la señora del peluquero. Y así que ahí en la peluquería ya cambió mi vida un poco, porque ya no salí tanto a echar, y me pagaba 15 pesos por mes el peluquero. Pero me alcanzaba, yo pedía 2 pesos, me alcanzaba para un par de alpargatas y el cuaderno. Compraba un cuadernito de 8 hojas, porque así iba tirando. A veces con hojas sueltas iba a la escuela, pero no, nunca dejé de ir a la escuela ni de estudiar. Y a pesar que mi madre no sabía leer nada, nunca me dijo, tenés que hacer los deberes. No, yo hacía todo por mi cuenta. A veces me iba a jugar y quedaba hasta las 12, la 1 de la noche jugando a la bolita, en la luz, con otros chicos en las esquinas. Pero después me iba corriendo a hacer los deberes y a estudiar la lección. Y a bañarme, todo. ¿Tenías conciencia de que ese conocimiento te iba a ayudar en tu formación? Yo eso es lo que más aprovechaba. Y después me gustaba leer todo lo que encontraba. Leía libro, lo que fuera. Lo que te caía para leer. Sí. Le leía a mi mamá los cuentos, los libros de cuentos, le leía los cuentos. Pero entonces, esa percepción de que somos pobres te la hacían sentir. Digamos. Sí, de la escuela. Estos cabecitas negras. Empezó en la escuela, sí. En la escuela. Sí. Diferencias. Y yo ahí me di cuenta también, y ahí, bueno, era... Entonces los hicieron hacer en la escuela una composición sobre el libro de Eva Perón. Y yo hice la composición. Y todos los chicos eran peronistas, en su cabeza, o porque los padres, no sé. Y la maestra mía, esta que era la esposa del dueño del aserradero, era radical. Porque eso también fui viendo, quién es radical, quién es peronista, esas cosas. Quién hablaba mejor de los pobres, esas así, ¿no? Entonces leyó la composición y me dice, Rafael, mira, está hermosa la composición, pero si yo la llevo a la directora, nos saca patada a mí y a vos, porque la composición no estaba en contra, pero ponía en claro cómo era la vida nuestra, a pesar de que estaba Perón, que estaba Evita, que todo eso. Yo sufría hambre, iba a la basura a comer, tenía que ir a la basura a buscar zapatillas, andar vendiendo huesos, echando leña, y entonces estaba desconforme con eso yo. Faltaba más. Faltaba, y entonces... profundizar. Por más que Perón estuviera, había hambre. Había hambre y el comedor, si eran 3 hermanos, le daban a los 2 más chiquitos, que fue el caso mío. Y yo era mayor, a mí no me daban comedor. Bueno, mirá los derechos de la niñez, a dónde estaban, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que la maestra, o cualquiera de las que después tuve, siempre estuvieron junto conmigo. Me llevaban un sándwich o una fruta. En el invierno me llevaban ropa del marido, camisetas, calzoncillos, pantalones. Porque las maestras fueron así muy
me querían mucho. Pero mirá, estaba la conciencia de que podían tener problemas con la composición que vos habías hecho, con el contenido. Y sí, entonces trataban... La censura en lo cotidiano, ¿eh? Sí. Y los pantalones que me daban, mirá cómo fue esa... Porque yo ni sé, porque la señora del peluquero me dio el calzoncillo, pantalón, camiseta del marido, del peluquero. Claro, pero era todo grande. Estamos hablando del año 52, La Pampa del 52 en Rancul. Sí, pero me dice, pero esto vos lo podés achicar o hacerlo achicar con una costurera. Y yo dije, si esto lo achico yo nomás. Y lo achicaba. Achicaba los pantalones, achicaba las camisetas, los calzoncillos, todo, y a mí todo me servía. Y así, las maestras también, siempre me estaban llevando algo. Cuando empezás a, primero, tener conciencia de la propia pobreza, sí, ¿no? Y de la discriminación. Yo no entendí bien, pero ¿sentías la discriminación de algunos? Sí. ¿Verbal cómo era? Y más que era verbal en los chicos, más en la escuela, ¿no? Después en el pueblo... ¿Un pibe criticando a otro? Sí, que mirá, tenés el pantalón, cuántos remiendos que tenés, porque los remiendos también los ponía yo. Nunca le di a mi mamá el trabajo de poner remiendo en mi ropa. Y a los botones del delantal que me lo hacían saltar jugando, y eso iba y los cosía yo. Porque mi mamá de chiquito ya me dio la aguja, y porque éramos tantos, pero yo nunca le pedí, lavaba el delantal, hacía todo así, no le daba trabajo. Bueno, en eso tenías conciencia para no agudizar las diferencias con el género, ¿eh? Y sí, porque, por ejemplo, cuando era el Día de la Madre, yo siempre le escribí una poesía a mi mamá. Y hay poesías que ya me he olvidado, pero algunas me acuerdo en los principios. ¿Hay alguna, y con respecto a la música, qué escuchabas en Rancul, en alguna radio? Mira, te cuento una anécdota que siempre la cuento. Cuando estaba en el monte y tenía 7 años, que todavía no conocía la escuela, ni conocía el pueblo, no sabía nada, no conocía la radio. Y mi papá va a una carpa de un hachero que tenía radio y que lo había invitado, no sé si era un 9 de julio, una fiesta patria, y había hecho empanadas, un hachero solo estaba ahí. Y bueno, ellos empezaron a comer empanadas, yo también, y ellos empezaron a tomar vino, estaban ahí. Y por ahí el hachero tenía radio, y puso la radio, el aparato ese, que yo no lo conocía. Y cuando empezó la modulación de Radio El Mundo, siempre me acuerdo, viste que era una modulación larga, ahí me asusté y me puse a llorar. Y me quería ir de la carpa. Así que mirá... El impacto del sonido. ¿Había alguien que tocaba la guitarra por ahí? Sí, siempre había alguien, gente. ¿Tu papá o tu mamá? No, eso no. Pero en el monte sí, había gente muy buena guitarrera, sí. ¿Lo conocías? ¿A Paulino no andaba por esa época, por esa zona, Paulino? No, Paulino lo conocí mucho, ya cuando era militante yo. Pero fui a pedirle trabajo para ir a la esquila, porque yo era agarrador, yo sabía eso. Agarrador, el trabajo era el más pesado de la esquila. Pero justo él ya se iba al sur y ya tenía toda la gente. Me dice, mira, yo te llevaría, pero tengo toda la gente y ya mañana salgo. Así que quedé sin ir. Tranquila. Ya que estábamos hablando de peronismo, habíamos pensado, mira, sin ponernos de acuerdo, vamos a escuchar la voz de Nelly Omar con Mano Blanca. ¿Qué te parece? Sí. Y así... ¿Dónde va, carrerito del este,
hostigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero, donde va carrerito del 11 cruzando ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del 11 que vuelve trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. Madres del agua, madres de la harina, padres ciegos del viento, acoged este canto, esta palabra que no procura esbeltez ni fulgor, sino fidelidad. Yo me he encontrado con los papeles de la universidad, mi expediente, que dicen que yo tomé licencia en una fecha concreta y no se habla nada más. O sea, es como si yo hubiera dicho me voy a Miami, me voy de vacaciones. ¿Quién lo hizo? No sé, pero el solo hecho de poder reconocer esto y poder decir, bueno, a lo mejor esto se podrá completar, de manera que yo no seguí yendo porque tenía una captura y naturalmente no podía volver porque me tomaban presa, ¿no? Hemos descubierto que hubo una orden de captura en tal fecha, orden del día, pero no lo que dice la captura, pero hay un expediente y entonces está, creo, en el archivo histórico. Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde. Uno, dos, tres, cuatro. No importa la vía que elijas. Comunicate con Radio La Tosca. Déjanos tu mensaje de voz al 38 68 80. Mensaje de texto y WhatsApp al 15 60 84 89. O por Facebook. Radio La Tosca 95.1. Archivos y pantallas 148 con la voz y el testimonio de Rafael Guardia, hachero, nacido en Rancul, que en 2017, hace 2 meses, en septiembre, estuvo testificando de las torturas, las vejaciones, las humillaciones, la persecución por su militancia aquí. Y vamos a tratar de retomar el hilo después de su trabajo como niño y como jovencito, pero quería preguntarte, Rafael, ya que dijiste que tenés muy presente ese pasado, ¿imaginaste que iban a pasar más de 40 años para que esto tomara más consistencia social?
Yo en un principio pensé, bueno, ya nos cagaron a palo, nos hicieron lo que hicieron y esto se va a quedar al olvido, porque parecía que no iba a haber, porque cuando se quiso empezar con Alfonsín, vino la punto final y obediencia debida, porque después de ahí hay cosas que a veces no se dicen, pero el levantamiento de los cara pintada fue porque se quería ir contra la oficialidad joven y dejar a los generales, a todos los capos, dejarlos fuera de eso. Entonces ahí se levantaron los cara pintadas, porque no era que era otro golpe de Estado. Así que ahí pensaste que venía el manto de olvido. Yo pensé sí, pero después cuando me fui uniendo a las luchas de las madres. Yo estaba con Libertad Vigilada y me fui a la marcha de la Resistencia a Buenos Aires. Después cuando la lucha de la CGT contra la dictadura, también. En términos de trabajo rural, además de hachero, fuiste bolsero, Rafael. Sí, yo a los 15 años, en la cosecha del 56, me fui a Bandera Ló, porque andaban en Rancul buscando gente, porque era una cosecha, dicen que era una de las más grandes que hubo en esa época, ¿no? En el 56. Y yo podía haberme quedado a trabajar en la bolsa en Rancul, pero dije, yo no había trabajado nunca en la bolsa, y dije, y si me canso acá todos se van a enterar, me voy a Banderas Ló. Y le dije a mi papá, me voy a Banderas Ló. Y mi viejo me dice, mire que es brava la bolsa, ¿eh? Y bueno, pero yo voy ahí. Y me fui. Bueno, llegué allá a Banderas Ló, en el tren me fui, ¿no? Banderas Ló es un pueblito que está lindando con La Pampa. Y los bolseros ahí cuando me vieron se cantaban de risa. ¿Y vos querés trabajar en la bolsa, pibe? Eran bolseros avesados, esos tipos que uno dice, estos eran buenos, ¿no? Y se miraron entre ellos y dice, bueno, pero ¿sabés qué? Vos podés ser se llama, como quien dice, cuando uno quiere ir al baño, quiere fumar un cigarrillo. Un suplente. Un suplente. Me dieron, y dice, yo te doy el sombrero y vos empezás. Y después el otro y así. Bueno, y ellos me tuvieron mucha paciencia, porque en esa época trabajar en la bolsa era un trabajo muy rudo. La gente andaba corriendo, se llevaba por delante, era terrible, había que aguantar. Pero los tipos me enseñaron a agarrar la bolsa, a caminar, a correr con la bolsa, y me enseñaron todo, y porque eran todos bolseros avesados ellos. Y bueno, pero con eso que ellos me pagaban 80, 90, 100 pesos llegaba algunos días, era otra plata, ¿no? Y con eso yo podía alquilar una pieza y comer ahí y pagar todo y me quedaba plata. Entonces me quedé ahí toda la cosecha, haciendo eso. ¿Cuándo empezás a tomar conciencia de que tenías que hacer reclamos sindicales? Y bueno, eso fue más adelante en otro momento también de la cosecha, que fuimos a Guatraché, al otro a Macachín. Y también era una cooperativa que pagaba miseria. Y los obreros dijeron, no, que esto no puede ser, una miseria, que... Bueno, vamos a parar, y paramos. Y entonces, después, ¿quién hablaba con el patrón o con los gerentes de la cooperativa? Y nadie, no, yo no. Entonces voy a hablar yo, pero vamos todos, ¿eh? Sí. Y fui y hablé. Dije lo que queríamos. Era tan sencillo para mí que
el tipo me escuchó y, bueno, y ahí se armó la discusión, que sí, que no, que un peso más, un peso menos, 50 centavos, y ganamos, nos dieron el aumento. Y después volvió a pasar el siguiente año, pasó en Guatraché, también en una cooperativa grandísima, también empezaron a pagar miseria. Y también, bueno, digo, yo si ustedes me acompañan, vamos. Me acompañaron, fui. O sea que ya eso, yo siempre tuve eso de enfrentar a los patrones. ¿Había contrato, había algún documento o era todo de palabra? Todo de palabra, no, todo de palabra. Y en esa época ya no había sindicato, porque en el 55 se terminó todo. Entonces los patrones hacían lo que ellos querían, pero también nosotros con el tema del paro era terrible para ellos. Y después volví a repetir eso en el Molino Werner. Trabajaba en el Molino Werner, ya ahí era más grande, ya tenía 25 años. Y también llovió 2, 3 días, y llovió viernes, llovió el jueves y el viernes, y no se podía trabajar. Y los camiones estaban ahí amontonados, cola y cola de camiones. Entonces ellos querían que trabajáramos el sábado y el domingo. ¿En qué año me estás hablando, más o menos? Y eso era en el años, 60, decís? sí, en el 60, 62, por ahí. Sí, 63, más sí, o 63, sí, yo había ido a la Colimba en el 62, así que sí, 63, 64. Bueno, y entonces hablamos todo ahí, porque había cuadrilla de Córdoba, una cuadrilla que era de Rancul, que donde estaba yo, y otra de Realicó. O sea que eran 3 cuadrillas, 15 hombres éramos. Y también, bueno, sí, paramos, pero hay que ir a hablar con los gerentes. Bueno, yo voy a hablar, porque decidimos entre todos que si los pagaban el 100%, y el domingo mismo, al terminar la tarde, nos tenían que pagar esos 2 días, las bolsas que movíamos. Y aceptaron, porque la cosa estaba... Así que fue un triunfo para nosotros. Claro. Esa decisión para enfrentar el poder, digamos, ¿no? De los patrones, para hablar y para reclamar. ¿La fuiste formando con algunas lecturas? Sí, con charlas con algunos comunistas. No conocí comunistas, pero sí gente de lucha, y después también, sí, leer, sí, había leído, pero como me salió bien, por ejemplo, ir a pedir aumento en el monte. Ya ahí, cuando tenía 13 años, 14, me salió bien. Después, así, ya me parecía lo más común ir a discutir con los patrones. Y después en Rancul, bueno, también llegó ese día que ya era en el 73, 74, la cosecha esa. También fuimos a arreglar el sábado, porque pagan todo el sábado. Ah, bueno, pero ahora entramos en la década de los 70 con toda la efervescencia. Sí, y el gran acuerdo nacional. El gran acuerdo nacional. Digamos, después de la Asunción de Cámpora estamos hablando. Ya estaba claro. Perón. ¿Cuándo fundaste La Corriente en Rancul vos? Y bueno, en el 74, a los pocos meses que empezamos la cosecha, y en febrero, por ahí, porque fueron los pibes de acá, de Santa Rosa, universitarios, todo, pero ellos iban con 2 papelitos. Uno, corriente clasista, pero no decía de obrero rural ni nada, corriente clasista. Porque esa corriente clasista había nacido en Córdoba con el Cordobazo. Claro. Con René Salamanca. Con Salamanca, claro. Con René Salamanca. Y ellos y después ganó el sindicato, bueno, hasta el 72 ganó el sindicato, todo eso, René Salamanca, con la lista marrón.
Entonces, esa era la cosa de la clase obrera. Y después, por el otro lado, iban con el PCR, Partido Comunista Revolucionario, para luchar contra el golpe de Estado. Otros 55 no pasará. Y bueno, ahí me prendí con todo. Primero con la corriente clasista porque me sentí más identificado en todo. Y después fui estudiando el partido, a ver qué quieren esto. Y bueno, fui pidiendo libros, leyendo, y el estatuto del partido y todo. Te metiste a hacer un boletín, pudiste difundir las ideas. Claro, Rafael. porque eso era la... Actividad periodística. Sí, no, pero eso era lo que venía de Córdoba, que esa era una enseñanza de René Salamanca. No del clasismo, sino de la... Era una corriente clasista también, pero se llamaba 1 de Mayo, en la fábrica donde trabajaba él. Y ahí venía el tema del boletín. Y entonces yo dije, acá también vamos a hacer un boletín. Y bueno, y sí, yo siempre escribía la editorial, la escribía yo. Después ahí nos poníamos todos de acuerdo, si había que decir esto o no. Y después venía el tema de los precios, las condiciones de trabajo, todo claro, eso. todas las condiciones laborales para... Sí, pero la editorial era eso, que el sindicato sea de la clase obrera, dirigido por la clase obrera, y no por el gobierno de turno. Porque en esa época, si estaba el Perón, eran los sindicatos peronistas, y si había otro, no había, cuando no estaba Perón no había sindicato, directamente. Así que, bueno, y eso lo traían los chicos, se lo mandaba o lo iban a buscar, y ellos acá lo escribían a máquina, lo hacían... Claro, con las copias con stencil. Sí, con eso, y después me los mandaban. ¿Y vos los repartías? Sí, yo ahí los vendía, 20 centavos cada uno, porque para poder seguir haciendo. Y lo compraban todo, aunque no fuera obrero rural, había mucha gente, empleado del correo, de la estación, no, lo compraban todo, yo se lo ofrecía todo, y después mucha gente del aserradero también. Y después iba al monte el boletín, iba a las estancias, en las estancias también conocían el boletín, porque ahí también se hablaba de los obreros rurales. Claro. Sí, los modos de concientizar. Sí, el recado, todo, que lo que el obrero tenía que poner para trabajar en el campo. Y así que, porque yo ahí también puse, en la corriente clasista militaban los trabajadores de la feria, que era toda gente de a caballo. Había 2 ferias, después vino otra, 3 ferias. Y esa gente trabajaba con una en la otra, acarreaban animales arriando, todo. Entonces esa gente estaba muy desamparo todo completo. Sí, desamparado, y aparte estaban muy apegados a nosotros, a la corriente clasista. Pero hacíamos baile, hacíamos todo en las casas de los obreros rurales, ahí de la gente que andaba a caballo, hacíamos baile, asado, jugada a la taba. Se organizaba así, ¿viste? Antes del golpe, Rafael. Sí, en el 74. Después vino el 75, ahí me van a buscar un día, en noviembre del 75, el 25 de noviembre. Eso está en la declaración del juicio en la subzona 14, sí, ¿no? Cuando van a buscarte en el 75. Sí, y van con un operativo antiguerrillo, que llevaban carros de asalto, ametralladoras, la otra, como los tanquecitos, pero que no son tanques. Sí, como tanquetas. Tanquetas, 2 tanquetas. ¿Qué buscaban, Rafael? Y ellos decían que buscaban guerrilleros. Y pasaron por Rancul en la mañana el 24. La atmósfera, ¿cómo era la atmósfera de ese momento? Pasaron y me dijeron, che, andan los militares acá. Ah, sí. Y bueno, me fui a ver qué pasaba. Hasta hablé con un policía, un amigo. Me dice, no pasa nada. Ahora dice que andan en un operativo antiguerrilla y se fueron para San Luis, dice, a Nova Galia, por ahí. Y a la noche volvieron y comieron un asado en la comisaría. Pero yo esa noche ya estaba todo reunido con los compañeros, estuvimos como hasta las 3 de la mañana.
porque viendo qué pasaba con los militares y qué podíamos hacer, y había que esconder todo, por ejemplo, el diario, qué sé yo. Y bueno, y cuando voy a mi casa, mi mamá me dice, vinieron a buscarte. ¿Y quién? No sé, dice, preguntaron de Rafael Guardia. ¿El nombre del boletín? El Peón, órgano de la corriente clasista de los obreros rurales. O sea que en la tapa decía así, El Peón, órgano de la corriente clasista de obreros rurales. ¿Tenés ejemplares, Rafael? No quedó uno. Porque en Rancul quemaron todo. Cuando a mí me llevan en el 75 nomás, ya quemaron los boletines, todo. Después en el 76 yo lo seguí sacando al boletín. A pesar que estaba el golpe, todo, pero el editorial era contra la dictadura, ya cambió. Pero no me molestaron para nada en el 76. Todo el 76 yo trabajé. Bueno, pero también hice un paro en el monte, que eso no lo dije ahí. Hice un paro en el monte que cerramos la tranquera, porque el tipo era mendocino. Entonces hacía achar y mandaba los camiones a cargar, pero ellos no mandaban plata, no mandaban mercadería, no mandaban el agua, todos se tenían que arreglar los hacheros ahí. Así que, bueno, estaba un hermano mío ahí de hachero y me fui y me contó. Le digo, ahora vamos para allá. Me fui con él. Justamente con un camión de esos, ¿viste?, que iban a cargar allá. Bueno, digo, acá hay que hacer un paro, acá hay que parar. Esto no puede seguir. Y los hacheros todos, sí. Bueno, agarré y hice un escrito a mano y le digo, bueno, ahora, y la firma abajo, de cada hachero, el número de documento, todo. Pero no, ya no había sindicato, así que me fui a la comisaría a hablar con el comisario. El comisario yo ya lo conocía. Y le digo, mira, esto acá viene así, y están haciendo lo que quieren con los hacheros, y el patrón es de Mendoza. Y yo no puedo hacer nada, dice. ¿Qué voy a hacer? Dice, vos esto tendrías que ir al Ministerio de Trabajo de Santa Rosa. Bueno, agarré el colectivo y me vine acá a Santa Rosa. Al Ministerio de Trabajo. Cuando voy al Ministerio de Trabajo, había un capitán ahí, sentado con todas las estrellas, Amarante, estaba sentado en el escritorio. Bueno, le expliqué todo y le mostré lo que yo había escrito y el pedido de los hacheros. Bueno, esto se va a solucionar enseguida, dice. Y habló con el comisario y hizo bajar al patrón a Rancul. A los 2 días ya estaba en Rancul el tipo, a ver qué pasaba, porque claro, también ellos, los patrones, también si los llamaban los militares, tenían que también obedecer. Así que vino el tipo y me avisaron en mi casa que ya estaba el hombre ahí, y fui a hablar. Y yo andaba siempre con el papelito ese del nombre de todos los hacheros, que eso yo estaba en representación de ellos. Y bueno, dice, sí, dice, pero bueno, yo les voy a pagar todo lo que han hecho, el trabajo, todo. Y el que se quiere quedar, se queda, y el que se quiere ir, se va, dice. Bueno, mi hermano, todos, se fueron todos. Quedaron 3 familias que no eran de ahí de la zona y no tenían dónde vivir. Y yo a mi casa me llevé dos familias que también eran del norte, qué sé yo, que después se quedaron en Rancul. Tuvieron como 3, 4 días ahí en el patio, porque no tenía dónde miércoles meterlo. Y así que esa fue una lucha en plena dictadura. Ya con, con el poder militar constituido. Sí. Entonces eso yo creo que también todo se iría acumulando, calculo yo, como diciendo. Ahora, cuando llegan por primera vez, ¿tu familia también recibe las vejaciones y la humillación de que dieron vuelta a la casa? Sí, le hicieron levantar todo, a mis hijos, que eran 5, todos chiquitos. Y a mi mamá, todo. Y daban vuelta a los colchones, buscaban por todos lados, y no sé qué buscaban, ¿viste? Pero ellos decían que buscaban las armas. No había ninguna. Buscaban las armas, bueno, buscaron por todos lados. Y te llevan en ese momento, Rafael. Y me llevan, sí.
Me llevan en un carro de asalto, boca abajo y esposado. Y con la orden que si hacía algún movimiento raro, un tiro en la cabeza. Así que yo iba ahí. Esto lo declaraste hace poco. Sí, sí. Y bueno, y después fueron recorriendo los pueblos, iban por todas las comisarías, no sé para qué irían a hacer, pero iban a Quetrequén, Simpson, Realicó. En Realicó se fueron a comer un asado con el intendente, no sé, o el comisario de ahí de Realicó, en un parquecito, un parque que había ahí. ¿Y en qué momento conoces a Baraldini, Rafael? A Baraldini lo conozco en el 75. En ese viaje, cuando me llevan en el 75, me llevan a un calabozo y me dejan ahí. Y al otro día a la mañana temprano, no sé si serían 7:30 o las 7, me hacen subir arriba en la primera. Cuando subo allá, había una rueda de militares, todos oficiales. Y bueno, yo dije, buenos días, dijeron. Y se adelantó uno, ese era Baraldini, se presentó. Soy el capitán Baraldini, jefe de la Susona 14, Y quiero que me diga, dice, no, queremos que nos diga por qué está contra el golpe de Estado. Y me dijo todo, me lo dio en la mano ahí, yo para decir por qué estaba en contra. Digo, porque no quiero que pase otro 55, yo viví todo el 55 y todo. Tuve como más de 10 minutos hablando sobre el tema. ¿Qué opinabas de Isabel? Y nosotros decíamos que Isabel resistía el golpe de Estado. Por eso lo hicieron como lo hicieron. Porque nosotros luchábamos contra Isabel. A Isabel, en todo el país, nosotros luchábamos contra Isabel para sacar cosas para la clase obrera. Por ejemplo, en los obreros rurales sacamos las paritarias libres. Cualquier día del año, en cualquier fecha, podía hacerse una paritaria de los obreros rurales. Que ahora no hay una paritaria. No quieren dar paritaria. Y los obreros tienen que salir a luchar y caminar y gritar y cortar la ruta para que le hagan la paritaria. Nosotros teníamos paritaria libre. Entonces siempre me acuerdo cuando llegó el Córdoba, ¿cómo es? El Ministerio de Economía. ¿Martínez Dios? No. ¿De qué? El Rodrigazo. El Rodrigazo, ok. Cuando se da el Rodrigazo, todos los empresarios estaban enloquecidos también, porque se le aumentaba todo a la clase obrera, se le aumentaba el sueldo también. Y en el monte estaban pagando, ponele 30 centavos el Rodrigo, el palo para viña, y se fue a 60 centavos por ley, porque venía la paritaria por escrito. A los 15 días del Rodrigazo llegaron los precios, y yo los tenía. Pero ¿qué pasó? Que los contratistas agarraban a los hacheros en el monte, los llevaban en camión a la comisaría, como no había sindicato, y decían, esta gente, bueno, está de acuerdo de trabajar en vez de por 60, por 40. Y los hacían firmar a todos los hacheros ahí y se los llevaban de vuelta. Claro, situaciones donde no había margen. Pero de todas maneras, te preguntaba lo de Isabel, porque estabas advertido de la AAA y estabas advertido que se podría haber empezado un juicio político a Isabel. Ah, sí. El tema de las 3A las crió Perón. Claro, pero... y después López Rega agarró la rienda. Porque López Rega era un hombre de derecha reaccionaria del peronismo, que pasaba por encima de todos los dirigentes, porque pasaba por encima de Isabel. Pero Isabel resistía, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, la ley más avanzada del mundo, en el 75, la firmó Isabel. Y que era una maravilla para toda la clase obrera. Para el trabajador del campo, el obrero rural, tenía horas extras, tenían que pagarle horas extras.
Si el obrero rural le entraba a poner a las 4 de la mañana a cargarlos, porque hay que cargar en la madrugada, cargaban los camiones con Hacienda, le tenían que pagar hora extra. Cuando la dictadura, o Videla, lo primero que hizo fue reformar la ley de contrato de trabajo, que es lo que quiere hacer Macri ahora. Claro. Pero esta ley de contrato de trabajo que tenemos ahora es la misma que reformó Videla. Y la quiere reformar más. Claro, hay muchas cuestiones. Porque al obrero rural, ponerle que trabaja sábado y domingo. Ahora, con este contrato de trabajo. Porque así lo hizo Videla. Sábado y domingo. Entonces, compensatorio. Claro. No se le paga. Se le da el lunes y el martes. Hay peligro de ese retroceso. Permitime, volvamos un segundo a cuando estabas explicándole a Baraldini por qué te oponías al golpe. Claro, bueno, yo le expliqué toda la perorata que teníamos armada contra el golpe de Estado, y que era la del PCR, pero nada más que faltaba decir. Y él me hizo otra perorata. Yo también fui peronista, arrancó. Pero desde que murió Perón se terminó el peronismo. El peronismo no existe y esta mujer no resuelve. Y así fue toda una perorata, como diciendo, bueno, yo cuando escuché todo lo que él me dijo, dije, se viene el golpe, es inevitable. Porque con todo lo que él dijo, estaba diciendo que había que dar el golpe. Y ahí te liberan, Rafael. Sí, me dice, bueno, se puede ir. Habré estado media hora ahí, ante todo eso. Así que me fui a la estación del ferrocarril, no había tren pasajero. Salí un carguero y me subí al carguero. Y me fui con el guarda de ahí. Me convidó con mate, con comida, le conté el tema. Y sí, son unos hijos de puta, decía el tipo. El ferroviario, ¿viste? De todas maneras, vos ahí decías que pensabas que, digamos, tu familia, tus amigos pensaban que te habías desaparecido, que te habían desaparecido. Sí, cuando llegué a Rancul fue una sorpresa. ¿Cómo ya está acá? Porque ya habían quemado todo, no quedaba ni una nueva hora, ni ningún peón, nada. Porque los tipos sabían que si yo... Igual que cuando cayó en el 77, también quemaron todo y andaban con un susto, porque dice, Rafael va a hablar, porque esa fue la cuestión. Va a hablar y caemos todos. Archivos y pantallas en Radio La Tosca, los sábados a las 4 de la tarde. El monte, puro bullicio de pájaros al regreso, era el exacto lugar que esperaban los abuelos. Era la pampa esperando el sueño de los abuelos. Esperaban los árboles, el viento y los silencios. Esperaban los antiguos
en el corazón del fuego. Sobre el monte temeroso se iba apagando el incendio. Intacta estaba la tierra, sin confín ni propietarios. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. Faltaba mucho tiempo para encontrar a Catriel en tierra de los Caldenes, a orillas de Guatraché. Al país de los Caldenes no había llegado Catriel. Un hombre y una mujer, el idioma de la tierra, dieron vida a la ternura en la orilla salinera. Fundamento del amor, corazón de nuestra tierra. Intacta estaba la tierra, sin confín ni propietarios. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. La vida multiplicaba sombra y música de pájaros. El Archivos y Pantalla 148 con la voz de Rafael Mercedes Guardia y uno de los testimonios que estuvo ofreciendo en la segunda etapa del juicio de la subzona 14. Estábamos en el año 75, Rafael, cuando volvés y pensás, bueno, ya lo escuché a Baraldini me escuchó a mí también, y volvés, digamos, a tu rutina. Sí, fue una gran lucha. Cuando vuelvo fue una gran lucha para volver a iniciar la lucha. Fue una gran lucha para sacarle el miedo a la gente. Decirle, no, pero lo que quieren esto es que meternos miedo para ellos hacer lo que quieren. Entonces nosotros tenemos que seguir en lo que estábamos. Luchar contra el golpe y organizarnos para una gran movilización. Así, esa era la idea, ¿no? Lo que estábamos hablando fuera del micrófono, en el aparato represivo del Estado, estos exponentes tienen simplemente fuerza bruta, no tienen argumentos, no pueden sostener una discusión, un debate. No, porque tampoco pueden decir que eran defensa de la patria. Porque a mí en el 77, me acusan de traición a la patria. Uno de los puntos es traición a la patria. Después el otro, asociación ilícita, y bueno, todo eso. Sí, actividades peligrosas. Sí, eso, terrorismo, subversión. Porque también yo leí
que me dio el abogado, y en todos lados que se refieren a mí, dice terrorista subversivo. Así estaba calificado. Pero también el juez Lema, también, el terrorista subversivo Rafael Mercedes Guardia, Y entonces por eso no me dio la libertad vigilada, porque yo hubiera salido con libertad vigilada ese mismo año, en el 77, para Navidad. ¿Lo viste personalmente, Lema? Sí. Después, cuando nosotros armamos el PTP, él estaba, en el 83. Estaba ahí, fuimos a sentar al PTP, fui yo, Mendizábal y un obrero rural. Y bueno, y él tomó nota, todo, sí, porque era lo que tenía que hacer, ¿viste? Nosotros vamos a presentar un partido, con toda la de la ley. Entonces cuando hace ahí Rafael Guardia, el otro, y después lo mira Mendizábal y dice, bueno, de usted, dice, no me sorprende nada, porque ya lo conocía Mendizábal, ¿viste? A José. Sí, pero lo que me sorprende de usted, Guardia, me dijo, por lo que yo había declarado, ¿viste? Porque él sabía todo la declaración mía. Y le dije, pero es así, le digo, la tortura y la cárcel lo hacen cambiar de idea a uno. Rafael, cuando volvés a Rancula en el 75 y que se suponía que retomabas tu actividad de rutina, ahí es cuando... Sí, va un policía a mi casa y me va a buscar. Entonces yo recién llegaba con un camión que había ido a cargar leña. Estaba todo sucio, todo lleno de carbón ahí. Y le digo, bueno, pará que me lavo un poco y voy. No, dice, yo te tengo que llevar, dice, porque es el jefe, dice. Claro, era Baraldini. Entonces yo, bueno, vamos así nomás, así. Está ahí a 5 cuadras, mi casa de la comisaría, 5 o 6 cuadras. Así que voy allá, el tipo se arrima a un auto que está, un Falcon verde, y le dice, jefe, acá está Rafael Guardia. Y me hizo así con la mano, que él tenía el vidrio bajo, pero ni abrió la puerta. Y me dice, Guardia, déjese de joder con el PCR. Digo, no, si yo no ando jodiendo con el PCR, mi lucha es una lucha gremial, le digo, tengo el peón y nada más. No, yo sé que usted anda jodiendo con el PCR. Y déjese de joder, dice, porque yo lo voy a llevar y lo voy a reventar. Y después me dijo, bueno, vaya nomás, ahí en la vereda. Esa fue una escena espantosa, realmente. Sí. Archivos y pantallas en Radio La Tosca. Ahora, cuando vuelven a llevarte, estamos ya en el 77. En el 77, sí. Claro. En febrero del después 77. de esa amenaza. Sí. Pasa todo el 76 y no me molestan para nada. Al contrario, yo voy a hacer una denuncia de los bacheros allá en el 76. Nadie me dice nada. Parecía que estaba todo bien. Y en el 77 caen. Y yo eran como las 10 y algo de la mañana. Estaba jugando con mis chicos en el patio. Y llegan estos dos y dice, venimos a buscarte. Bueno, pero tenemos que hacerte una requisa. Bueno, pero fueron y así miraron así nomás. No dieron vuelta todo como antes. Y bueno, me pusieron las esposas para adelante y me sentaron ahí en el Chevy y me llevaron. Sin diálogos, sin explicación. Nada, no. Y ahí iban con un milico, con un policía de Rancul, que me parece, no sé si vive todavía, en Garamo era. Cuando te llevan a la seccional y vas al calabozo, vos reconocés la oficina, porque decías que sí. Esto está declarado. Y entonces ahí es cuando te vendan y te esposan. Sí. En el 77. Sí. Y ahí me llevan a un baño y me sientan en una silla. Y la silla yo no sé cómo era, pero la cosa es que tenía las manos atrás y estaba agarrado, quedaban las manos agarrando la silla.
O sea que yo no podía hacer así, levantar los brazos, estaba con la silla hasta de acá. Entonces una noche o una mañana, no sé qué hora era, porque ya después perdí la noción del tiempo, no se sabía si era de día, de noche, de la mañana o qué día. Me tiré así de costado para dormir, y me dormí. Y cuando estoy dormido ahí, que no sé qué hora era, viene y me pega una patada por las costillas. Y miro, ahí sí vi que unas botas. Y no, y me agarró de los pelos, me paró y me sentó en la silla de vuelta. Bueno, y después me saca la esposa y me lleva a ponerme las piolas esas, con una soga. Cuando caía de los golpes, me dijeron que me tenían que ahorcar. Sí, llegó un día que dijeron, a este hay que ahorcarlo. Sí, y bueno, yo digo, ¿qué me irán a hacer? Y se ve que era corriente, porque me pusieron algo en el cuello así, me cortó la respiración total. Y bueno, ahí sí caía vencido, porque yo con los golpes de puño no lo sentía, pero ya estaba acostumbrado a los golpes, por el tema del boxeo, el trabajo y la gimnasia que había hecho siempre. Los brazos acá me habían quedado todo morado, porque al estar atrás agarraban el golpe y algo frenaban a las costillas. Pero después tenía todos los moretones, así, en las costillas, la panza. Pero eso nunca me busqué, no me desmayaba, pero yo por ahí cuando ya me pegaban 2 o 3 golpes fuertes me tiraba. Viste como todos los boxeadores se tiran. Me tiraban y ellos me volvían a levantar de los pelos y seguían pegando así. Pero se cansaban, se cansaba el tipo de pegar. A mí no me quebraron, resistí la tortura. Sí. Rafael, esos momentos son muy traumáticos, Claro, porque yo en el 75, ahí por eso aguanté toda la tortura. ¿Cómo pudiste soportar esos momentos? En el 75, cuando ellos me van llevando y yo voy ahí boca abajo, yo pensaba que ahí iba a desaparecer, que ahí me iban a matar. En el 75, la primera vez que te llevan. Sí. Entonces yo ahí ya decidí morir. Dije, bueno, seré uno más de los obreros rurales, porque claro, yo lo que sentí es que a mi espalda estaban todos los obreros rurales. Y bueno, si tenía que morir por ellos, iba a morir. Esa fue la decisión. Y después en el 77 seguí con eso. Yo ya hasta ahora. No es que no me importa la vida, pero si tengo que morir por mi clase, muero. ¿El miedo no es algo que te atravesó nunca, Rafael? No, tuve un poco de miedo, preocupación, cuando me traían de que me dieron la libertad vigilada, y fueron estos 2 mismos que me fueron a buscar Rancul, fueron a buscarme allá a la 9. Y cuando los vi dije, esto me van a matar. Porque ya habían pasado casos así, que se iban con libertad vigilada y después encontrábamos que lo habían encontrado muerto. Entonces ahí me preocupaba, digo, esto me van a matar, y bueno, estuve pensando eso hasta que salimos de Buenos Aires. Después de los golpes que recibiste acá, te llevan a La Plata. Sí. Y en La Plata, entre todo lo que pasó la clase obrera, lo que pasaron los presos, lo que pasaron los presos políticos, yo la pasé bien, porque nunca me golpearon. En La Plata nunca me golpearon. Me tuvieron 15 días en el calabozo de castigo, que no sé por qué y para qué. Y ahí escuché cómo le pegaban a la gente, cómo gritaban, cómo pedían basta y echarle agua, decían ellos. Pues se ve que se desmayaba alguno. Era una brutalidad lo que hacían en esos calabozos de castigo. Y yo estaba escuchando todo eso, pero nunca me sacaron para pegarme. Después ahí sí nos hacían bañar a las 6 de la mañana con agua fría.
nos sentaban para que nos afeitara un preso común, con las hojitas de afeitar que no cortaban un carajo. Bueno, pero ahí también yo tenía suerte porque era barba muy blanda. Entonces me afeitaban, pero por ahí otro que barba dura quedaban con la cara sangrando. Me ponía a hacer gimnasia para fortalecerme. Sí, yo continuamente hacía gimnasia. Y te repusiste de una manera increíble. Me señalaban quiénes eran los buchones. Ah, sí, en el patio, sí. Todos los conocíamos. ¿Y tu abogado, el doctor Ongaro? Ongaro, sí, eso. El momento que te dan el papel con la libertad vigilada, vos decís, no podía leerlo de la emoción que tenía. Claro, digamos, y me lo hicieron leer a mí, los hijos de puta. Cuando fue la decisión firmada por el juez, todo, me lo hicieron leer y no podía leer. No la podía leer. Yo tenía un cuaderno con poesía y cosas que escribía. Sí, no me lo dejaron sacar. Después lo viene a buscarme, como para ir a buscarlo. Así que ahí estará, o lo han quemado, donde sea. Sí, había escrito muchas poesías y cuentos, escrito cuentos. Cuentos que venían a ser la vida nuestra, de los obreros rurales, de los hacheros, de los bolseros. La verdad hecha cuento. Y estaban en eso. Y después había hecho una poesía muy linda que nunca por ahí no la puedo recordar porque yo escribo y me olvido después. Al Caldén. Al Caldén le decía que resistiera y que no entregara sus tierras. Porque eso fue lo que hice yo, matar tantos caldenes. Volteaba 5 o 6 por día. Y bueno, pero después vi la otra, cuando mandaban las motosierras, las topadoras y limpiaban leguas y leguas. Entonces ahí yo me inspiré en eso y le hablaba al Caldén. Era una poesía muy linda. Bueno, después le escribí poesía a mis manos, que por ahí me he olvidado, pero estaba escrita en ese cuaderno. Miro mis manos y vergüenza me da de verlas tan suaves, ellas que siempre llevaron con orgullo hermosos callos. Así empezaba. Eso fue un modo de sobrellevar, ¿no? Y sí. Aparte, el gran tema de la cárcel ahí, lo que yo vi, porque a mí me llevaron después dos compañeros de celda, ¿va? Y que lloraban, y digo, pero bueno, ¿qué pasa? Digo, ¿por qué llorar así? Dice, porque yo estoy preso y no sé por qué, si yo no he hecho nada. Era la pregunta trágica. Claro. Y yo le decía, mira, yo sé por qué estoy preso. No sé si correspondería, pero yo sé por qué. Porque luché contra el golpe, porque quise los sindicatos para la clase obrera. Y bueno, ahora hay que aguantar para salir y seguir la lucha. Le decía claro. eso. Bueno, pero fíjate que no son motivos para golpear a nadie, para torturar o para perseguir. Y para tenerlo encerrado. Claro, y eso me dijo el abogado, porque yo dije, mira, yo quiero declarar las cosas como fueron. ¿Qué hice yo? ¿Qué hacía? ¿Y por qué? Rafael, ¿cuál es? Tenemos 5 minutos más. Me parece que vamos a tener que continuar la semana que viene, si vos quisieras, o continuar con una segunda entrevista. ¿Cuál era la imagen que tenía de vos tu familia en Rancul? ¿Qué simbolizabas vos para tu familia?
Y bueno, yo era, como quien dice, era el héroe. Y ellos siempre decían, porque a mí me dicen Mecho, por lo de Mercedes, me dicen Mecho. Bueno, pero el Mecho luchó por todos nosotros. Y mi mamá le decía a las vecinas, a todos los que iban a la casa, mi hijo está preso, pero está preso no por él mismo, sino por vos, y por todos nosotros. Eso fue muy importante para mí. El sostén de lo que uno quiere y respeta es lo que lo sostiene. Sí. Y bueno, y mi vieja siempre, nunca dijo, déjese de joder, no luche con eso, al contrario. Porque ella también decía, cuando a mí me empezaba así, dice, a mi padre también lo persiguió el Estado, lo persiguió, claro, era en aquella época que lo perseguía Roca. Ah, claro. Tenía los aborígenes. La conciencia, el relato oral sí. de todo lo que habían pasado. Sí. Y bueno, ella era como si se le volvía a representar lo mismo, antes al padre y ahora al hijo. Qué madre, Rafael. Rafael, lamento realmente que se termina el programa, pero me parece que amerita que tengamos un segundo encuentro para avanzar en algunas preguntas. Podríamos dejarlo acá, me parece a mí, cuando vos decís que estás en libertad vigilada y dice, nadie me quería dar trabajo porque yo venía de ser un preso político. Sí, sí. Entonces, tu vieja... Eso fue muy... Porque ellos me explicaban los patrones que yo había tenido, porque eran gente que me quería mucho. Pero dice, no es por vos, Rafael. Porque era por miedo, ¿qué le podían hacer a ellos por darme trabajo a mí? Por eso, ahí está la Esa palabra. era la explicación. Bueno, pero entonces... De los tipos. Lo que tratamos siempre de señalar en los archivos y pantallas es esa incongruencia entre lo que realmente uno piensa y lo que hace. Sí. Bueno, y después lo bueno que hubo, las maestras. Cuando yo vine de vuelta, una maestra fue a saludarme a mi casa. Y me dio trabajo. Me dio trabajo, pero era para decirme, no te doy una limosna, pero sacame las telas acá, arreglame el jardín allá, emparejame el piso, qué sé yo, cualquiera así. Pero todas las maestras, como me habían ayudado cuando era chico, ahí estuvieron. Rafael, la educación nos hace tener este tipo de sostén en la lucha. Vos sabés que tenés el respeto y la admiración de mucha gente, empezando por tu familia. Tenemos que dejar este programa, cerrarlo de alguna manera, lo vamos a cerrar, pero dejando abierta la posibilidad de continuarlo. Pero sí, no hay problema, yo la semana que viene, o cuando vos digas, todavía ahí falta todo el tema de mis hijos. Falta el tema de tus hijos, pero falta el tema de algunos boletines, ¿no? Y de algunos textos para concientizar de los derechos, ¿no? Sí, que vos sí. lo tenías naturalizado intuitivamente, Sí, como sí. tu mamá tenía naturalizado que había que luchar por una justicia mayor. Sí, sí. Pero no hablamos del tema, la poesía te sostuvo y también la música. Ah, sí, bueno, yo la música a mí me gustó mucho, la guitarra principalmente desde que compré la primera guitarra cuando tenía 15 años y estaba en los montes. Y después compré un sistema para aprender la guitarra por correo. 100 canciones se llamaba. Y bueno, con eso aprendí bastante. Aprendí los tonos, marcar los tonos, conocer todos los tonos de la guitarra. Pero yo no aprendí porque, claro, era más era que tenía que trabajar. Decime alguna voz o alguna obra que te gustara más, que el género folclore. Sí, sí, ¿Y folclore, quién? Atahualpa Yupanqui. Atahualpa. Sí, sí.
Y bueno, y después, pero después cuando era más grande conocí también por ejemplo, al que lo mataron, al turco Cafrún. En este vamos a matizar con algunos acordes de Paulino Ortellado, pero en la próxima vamos con Atahualpa. Tu testimonio a 40 años, nosotros lo planteamos como archivos que se activan siempre pensando a futuro. Por eso terminamos con niños, con los niños en las orquestas y en los coros. Ha sido un gusto que hayas venido, Rafael, y esperamos poder continuar. Y ha sido un momento muy emotivo, no hay mucho más para decir. Agradecerte tu presencia, agradecerte tu voz, que queda registrado, como decimos, para a futuro. Gracias, Nicolás. Volveremos nosotros el próximo sábado a las 4 de la tarde, pero queremos terminar con los departamentos como un modo de plantear que en todos los departamentos de La Pampa haya los valores y los postulados que te han sostenido, Rafael, en busca de mayor verdad, memoria y justicia. Sí, eso es lo que siempre queremos, justicia. Y bueno, y quiero agradecer a esta radio, y para mí es muy importante que la lucha antigolpistas sea difundida, para que otra vez que salga alguien a decir no al golpe, nos juntemos todos y salgamos a la calle para decirle no al golpe. Porque en aquella época era como un grito en el desierto, pero bueno, yo lo di junto a mis compañeros y a mi familia y todo lo que sufrieron mis hijos, pero eso no me paró para ir adelante contra el golpe de Estado. Y eso me dio mucha razón y veo que no fue en vano por todo lo que hicieron estos militares con el pueblo argentino. Gracias, Rafael, no es en vano. Continuaremos, si vos querés, la semana que viene. Muchas gracias. Bueno. Chao. Ay, esto de estudiar los departamentos es re difícil. Yo creo que sería más fácil con música. Hagan silencio, atención, estén atentos, que nombraré si me acuerdo todos los departamentos. Por si me olvido de alguno, por si alguno se me escapa, vayan leyendo juntitos, controlándome en el mapa. En el norte está Rancún, Chapaleu, Furrialicó, bien pegadito a Trenel, con Conelu y Maracó. Juntito a Quemu se encuentra el de Catriló, y a su izquierda Capital, encima del de Atreuco. En el centro Utracán, sosteniendo a Loventué, rectángulo que limita con Toa y Guatraché.
Conucaile, Guaymahuida, Curacolihue, Calel, Caleu allá abajo y en el oeste Puelén. Solo restan por nombrar Chalileu y Chicalcó, que entre todos bien contados siempre suman 22.